Esta semana la oposición es noticia, empiezan a discutir el asunto de su método para elegir candidato, un método que pone una barrera de entrada que es así como complicadísima, 40% de reconocimiento de nombre, 15% de intención de voto, un millón de firmas, creo que es más fácil ser candidato independiente que entrar ahí como candidato de la alianza. A ver, ¿cómo ves esto que todavía se está discutiendo? Eso es lo que pone el PAN sobre la mesa. Pero ya de entrada generó reacciones de todos los que dicen, oigan, pues con ese nivel de requisitos ya nos cerraron la entrada prácticamente todos. Me parece que hay una disputa al interior del PAN por el control de la candidatura. Hicieron una serie de arreglo para que solo pudiera tratar de cumplir con esos objetivos, con esas, digamos, límites, Santiago Krill. Están tratando de dejar fuera a Lili Téllez y otros candidatos panistas. Me parece que la estrategia no va a salir y que va a tener que dar el CEN del PAN marcha para atrás. ¿Por qué crees que no? Mira, porque todo el PAN tiene como militantes registrados a 300,000 y les pides 1 millón, eso se ve a tribunal, se va a caer. No hace ningún sentido. Entonces yo creo que el PAN sí está muy nervioso, está tratando, digamos, de conducir el proceso de la dirigencia nacional, pero con base a favoritos, y eso siempre en el PAN los acaban rebasando. Lo vimos cuando el favorito de Fox era Santiago Krill, y Calderón lo rebasó. Creo que en el PAN va a pasar exactamente lo mismo. Y luego Calderón también quería Cordero y Josefina terminó siendo la candidata. Yo creo que en el PAN no les va a salir esto bien. Y justamente están viendo este tiradero, el PRI y el PRD, y dicen, oye, ¿qué están haciendo ahí? Y PRI y PRD van a escoger su método de selección de candidato después de la elección de este domingo, para ver cómo les va en Coahuila y cómo el Estado de México. Yo creo que va a ser interesante. Creo que la verdad, lo bueno de esto es que se empieza a hablar más de la oposición. Y sí, un papel también un poco, digamos, denigrante, ¿no? El de MC, que a días de la elección empieza a atacar a la oposición, siendo luego oposición también MC, pero MC ni siquiera pudo poner candidato para el Estado de México, ¿no? Sí, sí. Y desde luego también hay movimientos en las coaliciones del propio gobierno. En el caso de Coahuila, el Partido Verde anuncia que ya no lleva a su candidato y que suma al Cerro Guadiana de Moreno a nivel nacional, y a nivel local lo mandan al verde por las Coca-Colas y dicen, no, nosotros sí vamos a competir y vamos a hacer competencia. Y no nos bajamos. No nos bajamos. Entonces, te deja ver la tensión que hay en los partidos. Sí. ¿Por qué? Por esa de repartirse y quién se queda con lo poco o mucho que hay de poder. Que ahorita, esto que pone Javier, ahorita vamos a entrarle a lo que pasa en Morena, que también está el jaloneo interesante. Pero, a ver, Rafael, siguiendo con este tema de la oposición, ¿cómo estás viendo que se le está enredando el asunto del arranque? Mira, yo creo que el problema de Acción Nacional es que es un partido que nunca ha tenido, ni siquiera en sus momentos de triunfo, nunca ha tenido una verdadera cohesión interna. Porque nunca ha sido un partido político, nació como una asociación cívica, ¿no? Gómez Morín decía, tenemos que estar alejados de la escaramuza electoral, tenemos que ser una conciencia de la patria, tenemos que ser el ejemplo de los ciudadanos que muevan el pensamiento de los mexicanos. Y cuando tienen a Fox es prácticamente un externo. Sí, que se vuelve inevitable por el crecimiento que tiene. Porque tiene ahí la herencia de las concertaciones del PRI, sobre todo en el Bajío, cuando le quitan el gobierno al señor Ramón Aguirre y se lo entregan a Medina Plasencia. Bueno, entonces el PAN no tiene esa consistencia, es un paniaguado. Pero ¿no? sí lograron resolver y luego, esto que decía Javier. O sea, en sus procesos internos sí lograron resolver los temas de las candidaturas con una legitimidad, digamos. Sí, pero lo hicieron después de que en la elección de López Portillo no pudieron ni siquiera presentar un candidato. Entonces, el PAN no tiene ese vigor del pleito. Carlos Arreola decía que tienen miedo a gobernar. Y cuando llega un panista, perfectamente panista de origen, que es Felipe Calderón, destruye al partido. ¿Dónde están los expresidentes del PAN? Afuera del PAN. ¿Dónde están? Afuera del PAN. Todos corrieron, a Germán Martínez, a Manuel Espino. A Manuel Espino, todos para afuera. O sea, es un partido en donde hay un canibalismo como el de la izquierda, pero sin el poder. Y cuando tuvieron el poder no supieron qué hacer con él. Y lo que está haciendo hoy la dirigencia del partido al imponer un requisito que quintuplica el tamaño de su partido es realmente un sabotaje a todo. Sí, a la alianza, además, a la historia. Con problemas donde tú dices, a ver, no pueden hacer pre-campaña porque los tiempos no dan,
y quieres un requisito de 40% de conocimiento. Entonces no te da, o empiezas a hacer campaña para que sean conocidos, o bajas el nivel de conocimiento, pues sí, y entonces lo construyes durante la campaña. Pero todos esos requisitos son inútiles. A ver, el partido tendría que decir, este es mi candidato, ¿por qué? Porque así lo decidió el comité, porque así lo decidimos en un congreso, en una asamblea, y aquí está el candidato, se acabó. A los que tienen que convencer es a los de afuera. Pues sí. Pero aquí tienen un problema porque no pueden convencer ni siquiera a los de adentro. A ver, Claudio, tu lectura de esto que está pasando con el PAN y con la oposición, porque además se suma en medio de este escenario que Alejandro Moreno, Alito, alza la mano y dice, bueno, pues es por representatividad, yo ya tuve hasta 2 millones y me apunto. Y entonces, bueno, pues vuelve a colocar a la oposición en la conversación, pero no necesariamente en los términos que ellos quisieran. A ver. Mario, Rafael, Javier, pues con el pretexto de la final de Chivas y Tigres, narrativas de la oposición o de esta alianza opositora, 3 relatos en clave de fútbol. El primero, las próximas elecciones en Coahuila y Estado de México van a ser un gran lugar para mostrar el estilo de juego del equipo oficialista y del equipo opositor. ¿Qué sabemos hoy? Que no hay grandes incentivos para que gobernadoras salientes no entreguen sus estados a Morena, mejor una embajada que una auditoría reprobada y una persecución asegurada. Del resultado de ese, cómo llegan los equipos al encuentro final del 2024. Segundo relato, el equipo oficialista muestra sus fortalezas en la alineación a la visión de su capitán, técnico, preparador físico, masajista y porrista, que es el presidente, con una maquinaria electoral muy bien financiada y bien motivada. Hay que entender que el presidente también puede ser, Mario, un gran motivador en la exigencia de resultados en la cancha electoral. El estilo de juego del equipo oficialista es agresivo, retador para el árbitro y también para las reglas del partido. Y finalmente, el tercer relato, el equipo opositor pues llega al encuentro sin un liderazgo claro ni una propuesta contundente en la cancha, más allá de vencer al equipo oficial. Sus fortalezas aún no capitalizadas son las emociones de una afición opositora agraviada por el oficialismo, sus debilidades aún, la incapacidad de poner bajo la bandera de su equipo un relato, una causa y un liderazgo. ¿Y qué papel jugamos, Mario, Rafael, Javier, como afición en esta cancha? Pues será estar pendientes de ambos equipos, estar muy pendientes del partido, porque el resultado es México, colegas. Ahora vamos al otro equipo, siguiendo con la figura de Claudio, el tema de Morena, Javier, en donde ahí el método no está a discusión. El presidente ha dicho es la encuesta, y lo que viene es uno de los aspirantes, que es Marcelo Ebrard, diciendo que después de la elección del próximo domingo va a salir a proponer su método. El presidente ya dijo, pues ojalá acepte el resultado de la encuesta porque es el método correcto, y hasta la oposición nos quiere copiar. ¿Cómo estás viendo el proceso dentro de Morena? Bueno, ellos lo han dicho y se van a mantener en la encuesta. Me imagino que el método que se refiere Marcelo va a ser un método de dejemos los cargos de gobierno y dedicamos a hacer campaña sin recursos públicos para que tengan, digamos, en la Cancillería y sobre todo Claudio Sheinbaum, la jefatura de gobierno, un piso parejo. Las encuestas que han publicado esta semana, Universal, Reforma, la verdad, van muy cerrados Marcelo y Claudio Sheinbaum. Creo que Marcelo está cómodo. ¿Tú crees que ya es un asunto más de 2 que de 3? Totalmente. De 2 y no de 3 y de 4. Okay. Yo creo que ya es entre Marcelo y Claudia. Y creo que Marcelo ha crecido mucho en las últimas semanas. Desde luego, Morena puede manipular la encuesta y la puede esconder, pero yo creo que es donde Marcelo quiere garantías para irse en esa ruta de la encuesta. Creo que va a ser 3 meses muy intensos por parte de Morena. Que están diciendo que en agosto podrían tener resuelto. Es decir, aunque los tiempos legales son otros, sí, se puede inventar que eres coordinador de la 4T. Yo lo que entiendo es que la encuesta será en julio y quieren tener un candidato definido para el 15 de septiembre. Okay. Entonces, pero yo veo una contienda de 2. Y una contienda de 2 donde habrá que ver el apoyo que tiene Monreal a dónde se va, el apoyo que tiene Adán Augusto a dónde se va, y sobre todo cómo le va a jugar el presidente, porque todos sabemos que el gran factor de poder es el presidente. En muchas elecciones de Morena, pues la encuesta ni la han publicado. O sea, entonces también acaba siendo lo que quiere el presidente. ¿Cómo el presidente va a hacer para que haya un juego, digamos, que se discipline que todos, no se le descomponga? Pero veo una contienda de 2, veo a Claudia muy echada para adelante, pero también a Marcelo Ebrard, y dispuesto a todo también a Marcelo Ebrard. Entonces veremos qué acontece, pero veo una contienda de 2 y una contienda muy, muy encendida y también muy acelerada
porque el INE ha cambiado las reglas y ya ha permitido que se pongan barras espectaculares. El INE cambió los criterios. Entonces, bueno, pues ya es suéltense todos como quieran, ¿no? Claro. A ver, Rafael. Yo veo un mensaje muy serio del presidente en contra de Marcelo. Si el presidente insiste en un procedimiento y después dice, y yo espero que Marcelo reconozca el resultado de la encuesta, me parece que es la anticipación de una encuesta que no lo va a favorecer. Y nadie tiene problema para reconocer una encuesta que le favorece. Yo no te puedo conminar a que aceptes tu victoria. Claro, sí. Pero sí te puedo conminar a que aceptes tu derrota. Claro. Y el presidente le está diciendo indirectamente a Marcelo Ebrard, tú no vas a hacer. Y eso nos volvería a la escena en la que Javier dice, esto es de dos. Yo digo que es de dos. Yo digo que es de Claudia y de Adán. Y yo creo que por los motivos que ahora no puedo explicar todos. Ajá. Es que el presidente le ha encargado, por razones del cargo mismo, a Adán, cosas importantes. Pero y no a Claudia, las encuestas. Hacemos otras. Esto es como los principios de Groucho Marx. Si mis principios no te gustan, tengo otros. Que las encuestas no pinta, pues me pongo a hacer 200,000 encuestas que pinte. Yo no creo en el sistema ni de las encuestas, ni creo en estas formas abstractas. ¿Tú crees que es una decisión del poder? Yo creo que es una decisión 100% del presidente y ese va a ser el candidato y ese va a ganar. A ver, ¿dónde está la encuesta de Delfina? Que es la segunda vez que la señora llega a una candidatura y después de perder la haces coordinadora de los programas sociales en el Estado de México, le das todo el dinero en la operación política del mundo y además el control de todas las delegaciones, de todas las demás dependencias del Ejecutivo en el Estado de México, y luego la sacas de ahí y la haces secretaria de Estado en la secretaría con el mayor presupuesto del país, y luego la vuelves a ser candidata la ropa. Le pones, pues sí, el equipo de otros dos precandidatos. Entonces, Alejandra tiene que pelear contra 3 candidatos al mismo tiempo. ¿Y dónde estuvo la encuesta para favorecer a Delfina? Esto es un cuento. Es un cuento eso de las encuestas. Sí, o hay una encuesta, pero solo hay un encuestado. Pregúntale a Monreal de qué le sirvió la encuesta y pregúntale a Marcelo de qué le sirvió la encuesta cuando declinó en favor de Andrés Manuel. Y ahora se la quiere cobrar. No se la va a pagar. Y ya se la pagó. A ver, ¿ya se la pagó con qué? Se la pagó con el gobierno de la ciudad y se la pagó con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y ya que se dé por pagado. Pues, o no, eso ya es problema de él. A ver, Claudio. Es que yo creo, queridos colegas, que esta candidatura de Morena, este proceso, es justo como le parecen gustar al presidente de la República, al revés de cómo los organizaba el INE, con certeza en el proceso electoral e incertidumbre en el resultado, quien ganaba ese proceso. Pareciera que esta es justo al revés, incertidumbre en el proceso de elección y selección de candidatos, precandidatas de Morena, y además un mecanismo de elección diseñado, complicado, para controlar posibles fugas más que para otra cosa. Y además para asegurar la certeza en el resultado, que es básicamente lo que ya decían aquí correctamente, queridos colegas, que es la elección de un solo hombre. Es una encuesta, pero la audiencia a, digamos, consultar en esa encuesta es de una sola persona, el presidente López Obrador. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Creo que una de las preguntas es los inconformes de los respectivos procesos, ¿qué van a hacer? Ya sea en el caso del PAN, veíamos a Damián Cepeda alzando la mano, el senador también diciendo que no estaba de acuerdo. Vamos a ver, como decía Javier, entre los otros partidos cómo lo van resolviendo. Y en los pocos minutos que nos quedan, Rafael, tú traías el tema de Perú y este frente que traemos ahora donde declaran persona non grata al presidente de la República. Pues mira, a mí me parece que es muy revelador de que el presidente ha querido imponer esta, según yo, falsa teoría de que la mejor política exterior es la política interior. Bueno, aquí el presidente puede hacer y deshacer y decir, insultar y hacer lo que quiera, pero ya vimos que fuera del país no puedes entrometerte de la grosera forma como se ha entrometido el presidente para que aquel gobierno pues sople el fervor nacionalista de los peruanos, resuelva un poco de sus problemas de represión que trae por todo el país y de oposición
desde que me encarcelaron al golpista fracasado. Y entonces el presidente queda, por primera vez en la historia de los dos virreinatos desde el tiempo colonial, señalado como el hombre con el que no queremos hablar. Pues casi como Citi, ¿no? Que dice, yo voy a vender el banco, sí, pero cuando el señor se vaya. Antes no. Oye, Javier, el presidente entonces abre el frente con Perú. Por cierto, también se mete la elección de Estados Unidos diciendo por DeSantis no voten, cosa que allá tampoco fue muy bien recibida. ¿Cómo estás viendo esa variante, digamos, que está jugando también? Yo creo que intrascendente. El presidente hace esas declaraciones porque aquí en México le gusta, pues digamos, que se hable de él y le gusta... provoca un cierre de filas de los gobernadores de Morena. Exactamente de él. Y también creo que las políticas del senador que él atacó primero, López Obrador, el senador republicano, y después DeSantis, pues sí han tenido políticas muy anti-inmigrantes, muy anti-mexicanas, y qué bueno que los haya atacado. Ok. Claudio. Solo decir que el presidente sigue siendo coherente en términos de utilizar todo lo exterior para generar un relato, una narrativa, para atender a sus audiencias nacionales. Me parece que es muy evidente. Bueno, lo que no es consistente es en que no intervienes y luego sí intervienes, ¿no? En eso creo que ahí sí hay inconsistencias, pero es cierto, lo capitaliza, digamos. Es que al presidente no le interesa Genaro Estrada. Ajá. Le interesa Genaro García Luna. Ese Genaro sí ese le sirve de algo. Presente, digamos. El otro no le sirve. Gracias. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Gracias. Nos vemos, colegas.